Sí, sí se escucha. Ok. Supongamos que una empresa considera comprar dos medidores, como vemos ahí en la pantalla, para medir rodamientos de esferas. Entonces, un calibrador de esfera fabricado por una compañía que se llama Easy Gauge y otro calibrador de esfera fabricado por Tool. Y lo que desean hacer es comparar las dos marcas para determinar si se producen los promedios diferentes o iguales, ¿no? Lo ideal es que sean iguales. Se asume pues, que los dos están calibrados, que son proveedores serios, y entonces lo que se hace es se toman 10 cojinetes, 12, perdón, cojinetes, y el primer cojinete se mide con el medidor Easy Gauge y luego se mide con el Toolit y se toman las mediciones, como se señala ahí en la pantalla. Y así sucesivamente, ¿no? Para cada uno de las piezas, de los cojinetes o rodamientos. Entonces, en este caso, estaríamos hablando, igual que el caso de la clase pasada, tenemos un grupo, le vamos a hacer, hacemos una observación, digamos, con herramienta uno como si fuera un tratamiento y la observación con la herramienta 2. Estaríamos hablando de muestras pareadas, es decir, es un grupo dependiente, porque estamos hablando que estamos midiendo el mismo grupo de piezas, no son dos grupos diferentes de piezas. Aunque es cierto, es una herramienta de medición y luego otra herramienta de medición, pero esto estaríamos simulando este proceso de medición. Es uno de los procesos más sencillos. Se utiliza mucho para validar, por ejemplo, dos bombas, dos pesas que pesen lo mismo. Cuando una empresa tiene un proceso donde tiene un equipo y quiere, lo cambia por otro, entonces quiere saber si el otro responde de la misma forma, llegan al mismo resultado. En promedio, recordemos que en un proceso, en cualquier proceso de medición, siempre el comportamiento de un proceso, en teoría, por ejemplo, va a tener una especie de normal, donde vamos a tener un valor promedio y vamos a tener el sigma, más o menos 2 o 3 sigma, ¿no? Hacia los lados. Entonces vamos a tener este comportamiento. Entonces vamos a tener una media muestral perdón, una media muestral, que es la X raya arriba, y la S una desviación estándar para cada uno de ellos. Entonces, nunca vamos a obtener una medición perfecta. O sea, si yo lograra obtener, por ejemplo, una pieza de 2 pulgadas de diámetro, y, o sea, lo primero es que nunca lo voy a lograr, así sea una producción en serio. Algunas van a ser de 2, otras de 2.001, otras de 2.003, dependiendo el equipo. Entre más moderno sea el equipo, la diferencia va a ser menor. Por ejemplo, no es lo mismo fabricar la pieza con por ejemplo, una maquinaria convencional, como por ejemplo un torno convencional, a tener un torno CNC o inclusive tal vez alguna otra tecnología más moderna o menos moderna, ¿no? Entonces, va a depender, pero nunca voy a lograr obtener la medición perfecta. O sea, siempre voy a tener una distribución que en teoría debería tender a una distribución normal, que es como se da en la naturaleza o en los procesos naturales, ¿no? A veces no es así, a veces están un poco sesgadas hacia la derecha, hacia la izquierda, o tienen una otra forma, a lo mejor algo no está controlado y por ahí nos hace que eso se mueva mucho, pero nunca va a ser perfecto. Bueno, es el caso, ¿no? Aunque yo mida la misma pieza, voy a tener resultados diferentes. Aún con el mismo instrumento de medición, lo puedo medir varias veces y voy a tener resultados diferentes. Bueno. Sin embargo, yo de aquí, por ejemplo,
si yo tomo esta información que ya se las pasé ahí en el chat y yo la paso a Minitab y yo me quedo con un análisis estadístico básico, por ejemplo, estadística básica y me voy a los descriptivos, voy a analizar la variable, este, y yo los analizo. Entonces resulta que aquí la media es 26,62,17 y el otro es 26,55,17. Entonces estamos hablando de 10 milésimas o milésimas tal vez esto sea pulgadas. Entonces yo diría, no, pues no son igual, mira, no me da, me iría tal, o son iguales o son muy parecidos. Sin embargo, esa es una apreciación aritmética, yo tengo que demostrarlo. Yo tengo que demostrar si estos valores son estadísticamente iguales o son estadísticamente diferentes. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de una prueba de hipótesis. En este caso es un experimento preexperimental de muestras pareadas, así se conoce. Y muestras pareadas cuando yo tengo un grupo, hago una observación, hago una intervención y hago una observación. En este caso, el grupo antes y después de la primera y segunda observación es el mismo. Entonces estamos hablando de un grupo dependiente, es el mismo. Entonces, aquí no le hice nada. El, este, el, la intervención fue que simplemente cambié de instrumento. Aquí utilicé el instrumento número uno y en la intervención modifiqué este instrumento y lo cambié por el instrumento número dos. Entonces se considera que es una prueba de hipótesis pareada. Bueno, entonces en el caso particular, como lo vimos ayer, en el caso particular de Minitab, yo tengo que hacer aquí la diferencia y voy a trabajar con las diferencias. No trabajo con las dos columnas, sino con la diferencia. Entonces, en una pareada, esto lo manejo como si fuera el Excel, me voy a calculadora y le voy a decir, ¿sabes qué? Réstame EasyGate, le pongo menos y el Toolit, la medición del primero menos el segundo, o del segundo menos el primero. Y aguárdamelo la columna C4, ¿no? Aquí está. Lo mejor no es escribirlo, simplemente coloco donde va y le doy doble clic y ya me aparece aquí, ¿no? Igual aquí no escriban, colóquenlo, coloquen donde y doble clic y aquí está la simbología, si es para multiplicar. En este caso es una resta, ¿no? Y este sería mi diferencia. Entonces, lo que a mí me interesa es que los dos instrumentos, yo quiero demostrar que los dos instrumentos son iguales o diferentes, ¿no? Lo ideal es que fueran iguales. Entonces, si son iguales, cualquiera de los dos me sirve. Si son diferentes, tendría que tal vez hacer otro análisis y verificar por qué los dos son diferentes. A lo mejor uno, el proveedor realmente no lo calibra. Me hizo fraude y me mandó uno, sí, no calibrado, aunque venga ahí la tarjetita de calibración, probablemente no esté calibrado. Algo pasó y eso tendré yo ya que descubrirlo, pero eso ya serían pruebas posteriores que salen de lo que es la estadística. Yo ahorita quiero saber, entonces, la problemática es que la empresa quiere comparar dos marcas para determinar si producen las mismas mediciones promedio se van a medir. Entonces, para ello, toma una muestra de 12 unidades y primero las mide con el Easy Gauge y luego las mide esas mismas con el Toolit o Tool, con la otra herramienta de la otra marca, ¿no? Por ejemplo, mi Tutoyo y a lo mejor una marca china, por ahí, Patito, ¿no? Que venden ahí en Soriana o esas tiendas, ¿no? Y la Mi Tutoyo es una marca muy cara. Igual, el Easy Gauge, ahí lo venden en Amazon, la otra no la conozco. Y parece ser que el Easy Gauge es buena marca.
Supongo que el otro también es buena marca, aunque no la conozco, ¿no? Bueno, este, de hecho, creo que este es el Easy Gauge, la imagen que muestro aquí. Entonces hay que hacer el análisis y entonces hay que demostrar si son iguales o diferentes. Entonces, habíamos visto que hay un procedimiento, hay que seguir un procedimiento. Entonces, el primer procedimiento que tenemos que seguir es primero determinar la hipótesis. Entonces, a mí me interesa saber, en este caso, saber si nuestra herramienta, el, el, eh, la, la media de la población, eh, con la primera herramienta es igual a la media de la población con la segunda herramienta. Y la alternativa, solo quiero saber si es diferente. No me interesa si está arriba, es mayor o menor. Simplemente en este caso particular, me interesa saber si son diferentes. Ese sería el primer paso. El primer paso en cualquier análisis estadístico, primero tengo que establecer mis hipótesis, mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. ¿Qué sería lo deseable aquí para la empresa? Que se cumpliera este. Si se cumple este, yo confiaría en las dos marcas y las podría comprar y utilizarla indistintamente. Si se cumpliera el segundo, ahí me meto en un problema porque significaría que una de las dos marcas me está mintiendo. O a lo mejor sí están calibradas, pero a lo mejor el margen, las tolerancias de una de los dos es mayor que la otra. Es decir, a lo mejor la empresa es más tecnificada y la otra no. Entonces aquí tendría que verificar eso y eso me metería todavía a entrar a otros análisis. Entonces, en este caso en particular, lo deseable es que se presente la hipótesis nula, ¿no? A veces, en la mayoría de los casos, lo deseable es que se presente la hipótesis alternativa. Pero bueno, entonces ese sería el primer paso que nosotros tendríamos que establecer. El segundo paso que nosotros tendríamos que establecer es determinar el alfa. En el caso de ingeniería, generalmente el alfa ya hemos dicho que es del 0.5. Es decir, yo tengo mi distribución y cuando, en este caso sería extremos, esta parte sería 0.025 y esta parte, déjenme, alguien está entrando. No, ¿ah? ¿O se cayó? Ah, sí, sí. Sí, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Entonces, en dos colas se reparte 0.025, ¿no? Y en la parte central correspondería a un 0.95. La probabilidad del 0.95. Acuérdense que esta es una curva normalizada y el área bajo la curva es 1. Entonces, esta zona que aquí, haciendo una recapitulación, aquí lo que es la nula se acepta si cae el P valor dentro de la zona roja, la nula se acepta y la alternativa, por lo tanto, se rechaza. Y si cae en la zona verde, mi P valor, es decir, abajo de 0.5, en cualquier de esa zona verde, entonces aquí sería que la nula se rechaza y la alternativa se acepta. Entonces quiero saber qué tanto se empalman. La primera medición va a tener una distribución y la segunda va a tener una distribución. Lo ideal es que las dos coincidan. Que las dos coincidan, ese sería lo ideal. Pero la realidad es otra. O sea, pudiera estar a lo mejor una un poquito movida hacia un lado y la otra un poquito movida hacia el otro lado. Pero me voy a permitir
que la zona que me voy a permitir que la probabilidad donde caiga el valor medio de la otra esté dentro de la zona verde o de la zona roja. Si cae en la zona verde, voy a rechazar la nula y voy a aceptar la alternativa. Y si cae en la zona roja, voy a aceptar la nula y voy a rechazar la alternativa. Es un 5% de error que me voy a permitir y un 95% de confianza que me voy a permitir. Acuérdense que aquí hay un error, tenemos dos tipos de errores. El error es que el resultado me dé que siendo la nula aceptada, que sea buena, la rechace, y siendo la alternativa rechazada, que la acepte. Es decir, como en un juicio, ¿no? Siendo la persona inocente, lo declare culpable. Ese es un tipo de error, que es el más grave, que ese es el error tipo uno. Y el otro error es que siendo culpable, lo deje libre. Aunque es un error, es menos grave que el otro, porque es más grave meter un inocente a la cárcel que echar afuera a un delincuente a la calle. Sí, sí, si yo fuera delincuente, pues a mí me conviene que me saquen a la calle, pero yo creo que a ninguno de nosotros, siendo inocentes, nos gustaría, creo que sería lo peor, que nos metieran a la cárcel. Por eso ese se dice que es el peor error, mientras que el otro es un error, sí es un error, pero no es tan drástico como el error tipo uno. Para evitar el error tipo 2, que es el que declaremos a un culpable inocente, la solución es aumentar el número de muestras. A veces no se puede. Eso tiene que ver con la potencia, y que después la vamos a ver más adelante. Que generalmente no lo vemos porque es muy difícil en experimentación, este, determinar el tamaño mínimo de muestras. O sea, no importa si requerimos 10 muestras, a veces no podemos, no tenemos la capacidad, nos quedamos con las 5. ¿Cómo resolvemos eso? De dos formas. Una, aumentando el tamaño de muestra, que como les digo, a veces es imposible, o simplemente analizando o tomando una prueba de hipótesis no paramétrica, y se asume que con eso medio se resuelve el asunto. Bueno, entonces es el paso número uno, determinamos nuestras pruebas, nuestras hipótesis. La nula es que sean iguales los dos promedios, ¿no? Medidos con la media, medido con el instrumento uno, sea igual al instrumento 2. Y la hipótesis alternativa es que sean diferentes, que no coincidan, ¿sí? Que en este caso particular es lo no deseable. Es lo no deseable. Y más si seríamos los vendedores, si estamos nosotros vendiendo el instrumento, lo deseable es que coincida con otros instrumentos de igual o mayor calidad, ¿no? Ese sería. El tercer paso que nosotros tenemos que hacer es seleccionar nuestra prueba de hipótesis. Entonces tenemos la TD-Student, la NOVA, MANOVA, un montón de pruebas de hipótesis que ya más o menos sabemos y ya están medio determinadas. Los mismos software ya más o menos ya nos dicen, ahí le damos en ayuda, los libros ya vienen tablitas, como hemos visto. Entonces, por ejemplo, si tengo una muestra, pues tengo la TD Student de una muestra. En este caso, como es una misma muestra con dos mediciones antes y después, después de antes y después de una intervención, de un cambio de herramienta, entonces pareada. Entonces la TD Student pareada. Pero también tenemos, pero esas pruebas se hacen cuando son paramétricas, pero también tenemos las análogas cuando no son paramétricas. Y cuando es no paramétricas, en dos razones. Uno, cuando el tamaño de muestra es muy pequeño, nuestra potencia es pequeña. Y otro, que a veces no hay mucho que hacer.
porque a veces en un análisis nos dicen, tienes 5 muestras. O si necesitas hacer un análisis, no sé, de dureza o algo, el dueño te puede decir, ¿sabes qué? Te lo voy a prestar, pero nada más una hora. Y en la hora te da chance 10 muestras, no puedes hacer más que eso. Te guste o no, te sujetas a las 10 muestras. Y otra es la prueba de normalidad. Si, si la curva no es normal, entonces tenemos que utilizar una prueba no paramétrica. Si es normal, utilizamos una prueba paramétrica. Entonces, en el paso 3 tenemos que hacer una prueba de normalidad. Afortunadamente, en el caso de Minitab, lo hacemos con la diferencia de los dos. Esta diferencia, en teoría, debería dar 0, porque lo que buscamos es que no haya diferencia entre la medición hecha con el instrumento 1 y con el instrumento 2, que sean iguales. Entonces, sin embargo, el comportamiento, puedo hacerlo individual, hago la normalidad de esta, hago la normalidad de esta. Si uno de los dos, con que uno de los dos no sea normales, eso ya me manda los no paramétricas. O hago la alternativa que es más directa, hago la diferencia con la diferencia y me olvido de estas dos, de las mediciones directas de los dos instrumentos. Entonces me voy a estadística, me voy a estadísticas básicas, prueba de normalidad y simplemente selecciono aquí lo que es la diferencia en la columna C4. Aquí lo pongo. Acuérdense de esto, Kolmogorov, arriba de 50, de un tamaño de 50. Ryan Joyner, acuérdense que ayer mostramos por ahí un artículo. Shapiro-Wilk es abajo de 50, sin embargo, Minitab no utiliza Ryan Joyner. Entonces, pero esta es arriba de 30, aquí tenemos 12, entonces tenemos que usar la Anderson-Darling. Es una particularidad del Minitab. Los otros software, el SPSS o el Jacobi o el G3 Power, que también es por ahí gratuito, generalmente usan la Shapiro-Wilk o la Kolmogorov para verificar la hipótesis de normalidad, el análisis normalidad. Entonces, generalmente en diseño de experimentos nosotros utilizamos muestras pequeñas y generalmente vamos a estar utilizando la Anderson-Darling. Le damos clic y aquí nos está arrojando el resultado. Entonces, gráficamente podemos ver que más o menos tiende a estar centrado, pero estadísticamente esto nos dice, nos dice si es o no es normal. Entonces, recuerden que en la prueba de normalidad, la hipótesis nula dice que los datos son normales. Y la alternativa por default es que los datos no son normales. Y, recordemos en todas las pruebas de hipótesis, citamos razones, diferencias, proporciones, citamos normalidad, lo que ustedes quieran. Y cuando el p-valor es menor a 0.05%, la nula se rechaza. Y cuando el p-valor es mayor o igual a 0.05, la nula se acepta. En este caso, la nula es que los datos son normales. Y como es arriba de 0.05, que es generalmente lo que usamos en ingeniería, entonces aceptamos que los valores son normales. En este caso tendríamos que utilizar una prueba paramétrica. El día de ayer utilizamos una prueba no paramétrica. ¿Por qué? Porque el p-valor nos dio por abajo del 0.05. ¿Sí? Entonces, y recordemos aquí el Minitab. El Minitab es muy amigable en ese tipo de cosas,
Nos vamos a estadística, aquí tenemos las paramétricas y aquí tenemos las no paramétricas. Aquí lo tenemos. Ayer utilizamos ¿cuál era? La Wilkinson, la prueba de un signo, ¿no? Ahí vimos, les abrí un artículo, ¿no? Donde nos hace la recomendación cuál de las dos utilizar. Pero en este caso no es un paramétrico, entonces no utilizaríamos ninguna de estas, sino una paramétrica, y esas están aquí. Aquí están, ¿no? Recuerden que la Z de una muestra y la T de una muestra, y la T pareada son pruebas preexperimentales. La T de dos muestras ya es una prueba cuasi experimental, que eso lo veremos ya en la próxima clase. Lo iba a ver hoy, pero no, decidí mejor, porque como vimos la el día de ayer, una no paramétrica para completar, irnos con una no paramétrica, 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 no paramétrica, para tener así una idea mayor, ¿no? Entonces nos vamos aquí y aquí sería la pareada, ¿no? De hecho, si ustedes le ponen aquí el ratón, la punta, ahí les va a decir, ¿no? Para que si nos recuerdan, entonces le damos pareadas en esta cosa. Si se fijan, es relativamente rápido. Cada vez vamos a ir lo que hagamos va a ser más rápido. Y aquí le indicamos, primero hay que decirle al programa si cada muestra está en una columna o están resumidos en diferencias, ¿no? En este caso lo tenemos en una columna, aunque podemos también utilizarla de diferencias, pero vamos a utilizarla de columnas. Entonces aquí pongo el instrumento 1 y aquí el instrumento 2, o al revés, el 2 y después el 1. Entonces él internamente va a hacer el análisis y simplemente le doy a aceptar. Y aquí ya me arroja los datos. Aquí está, de forma muy amigable, me dice, este es de la diferencia, que sería la columna C4, me lo calculó ya. Aunque yo no se lo dije, ya hizo el cálculo de forma, interna. Y este es el valor que me interesa. Este es el p-valor, ¿no? Este es el t-valor, el que sale del estadístico. Entonces, de la ecuación del t-valor calculado, que no recuerdo cuál es la función, y después con ese calculado nos vamos a tablas y se obtiene el t crítico, pero aquí no lo da directamente el p-valor, es decir, el área bajo la curva. Este es el que me interesa. Entonces, ya no, fíjense cómo aquí ya de forma natural ya puedo interpretar esta información. Esta información, cuando yo la leo, lo que me está diciendo, que el p-valor es mayor que el 0.05. Por lo tanto, si es mayor en una distribución que al ser normalizada tiende a ser normal, entonces quiere decir que está dentro de la zona de aceptación, es decir, la zona rayada roja. Aquí me está cayendo. ¿En qué parte? No lo sé. No sé si esté por aquí o por aquí, no sé dónde caiga ese valor, pero lo que sí sé que está en esa zona roja, en esta zona roja, en esta zona roja. Y esa zona roja, por tanto, es la zona donde la nula se acepta. Y si se acepta, entonces se cumple lo que es la hipótesis de prueba, que es la hipótesis que tenemos aquí, la nula. Y por lo tanto, nos dice que donde la diferencia, recuerden que es μ1 menos μ2, es igual a la diferencia, y nos dice que es igual a 0. Por lo tanto, podemos estimar que
no hay una diferencia significativa entre las mediciones de los dos instrumentos. Este sería el paso número 4, que sería el resultado, y el paso número 5 sería nuestra conclusión. Y entonces concluimos que no hay una diferencia significativa, o la diferencia entre los dos instrumentos no es significativa. Es decir, estadísticamente nos da la misma medición. Y podemos concluir o podemos sugerirle a la empresa que no importa el instrumento que él compre, está bien, nos va a dar el mismo resultado. No hay diferencia. Entonces, que compre el más barato, el que esté más disponible y el que se use o el que él quiera. Para el caso, vamos a tener el resultado igual. Ese sería lo que serían los resultados. Aquí vemos la distribución, ¿no? Que a ojo de buen cubero tal vez este, tendría más o menos ahí, un poquito, a lo mejor sesgada. Pero aquí podemos ver el límite superior, inferior, y aquí tenemos el valor. Este es la media de la población de la muestra, y este es el valor donde cae nuestra hipótesis nula. Está dentro, en la zona de aceptación. Por lo tanto, se acepta. Y estas son las diferencias, las diferencias entre el valor. Ahora, a- eh, haciendo lo mismo de ayer, ¿no? Exactamente lo mismo. Voy a abrir para que vean la otra opción, que tenemos, que es el Jamovi, que es un software que es de Open Access. Si no hay lana para comprar un software de estadístico, utilizamos el Jamovi. E incluso el Jamovi hasta pudiera ser un poquito hasta más amigable. Voy a copiar estos dos datos. Voy a copiarlos aquí. Hago copy paste y los voy a pegar directamente aquí en el Jamovi. Aquí está. Exactamente el mismo dato. Aquí le voy a decir que es una variable, es continua, ya me lo da por default. Este también me lo da por default. No necesito aquí, la ventaja es que no necesito poner las diferencias. Él va a hacer todo el cálculo. Lo que yo hice de forma un poco más manual en Minita, me lo va a hacer en cálculo. Me voy a pruebas. ¿Qué pruebas? Me voy para muestras pareadas. Aquí tenemos para una muestra, para muestras independientes, que ese todavía lo vamos a ver en la siguiente clase, y este es para muestras pareadas. Es decir, tengo un grupo, una observación, una intervención, una observación. Y hago la observación, la intervención sobre el mismo grupo, no cambio del grupo. En las muestras independientes lo hago sobre grupos diferentes, eso lo vamos a ver después. Y aquí cuando tenemos una muestra, como lo vimos en los primeros casos. Entonces simplemente selecciono aquí muestras y me lo abre de forma automática. Miren, aquí ya me lo abrió. Simplemente, ¿qué variables apareadas? Es la A y sería la B. Aquí está A y B. ¿Qué voy a hacer? Pues primero hago la prueba de normalidad. De normalidad. Y, y Y me dice la de Shapiro-Wilk. ¿Por qué Shapiro-Wilk? Porque es menos de 50. Entonces, esta es la de Wilkinson, la W, para arriba de 50. Esta la ignoro, me lo pone aquí por default. Sino que es esta, punto 44.8. Punto 44.8, creo que era el mismo que salió en... ¿Dónde está? ¿Dónde está el de Wilkinson? Ah, acá está, acá está, acá está. Sí, punto 46.5, que es parecido a lo que me dio en el, de normalidad, que fue el de Anderson Darling. Acá en
En el otro software utilicé Shapiro Wheel, ¿no? La mayoría de los software usan Shapiro Wheel o Wilkinson. Wilkinson es para muestras arriba de 50 y Shapiro Wheel abajo de 50. Aquí está. Entonces, como es arriba de 0.05, está normalizado. Entonces, una prueba de normalidad. Si no fuera de normalidad, utilizaría los rangos de Wilkinson, pero aquí lo dejo en teststudent. Lo dejo en teststudent y aquí en teststudent, aquí me está dando la P, el P valor. Entonces, si se fijan, el P valor es, arriba, es superior a 0.05. Es decir, se acepta la nula. Y aceptar la nula significa que la media 1 de la muestra, la media 1 y la media 2 son iguales. La diferencia es cero. Entonces tiene que aceptar la nula y se rechaza la alternativa. Me da exactamente el mismo resultado que Minitab, pero este es gratis, el otro hay que pagar. Esa es la gran diferencia. Ahora, algo que sí es, depende la hipótesis que queramos. Por ejemplo, aquí no me interesa que sea, aquí el hecho de que sea la media de la muestra 1 sea mayor o menor que la muestra 2, es decir, que sea diferente. Esa sería la alternativa. Pero si fuera mayor o aquí que fuera menor, pero lo que me interesa es demostrar esta. Esta es la hipótesis que me interesa, que la muestra, aquí selecciono la hipótesis, es esta. Creo que ayer me equivoqué, revisando antes de, cuando estaba subiendo el software, me equivoqué. Ahorita explico, ¿no? Pero aquí se elige la hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis alternativa es que la media de la medición con el instrumento 1 es diferente al instrumento 2 en este caso particular, y entonces estoy rechazando la alternativa, estoy aceptando la nula. Aquí con el análisis. Entonces, y aquí están las referencias. La ventaja de este programa es que igual me da referencias y yo puedo poner en mi análisis estas referencias cuando creo que lo da en APA. Este es en APA, ya lo pueden pasar en otro. Pueden utilizar estas referencias cuando necesiten hacer este análisis, ¿no? Dependiendo del análisis que hagan, les va a mostrar allí referencias. Si les da los rangos de Wilkinson, bueno, serían las mismas referencias, pero les puede dar otras referencias. Pero en este caso es la T-Stude, ¿no? No la de Wilkinson. Entonces ahí sería esta lo que yo quiero demostrar, que es diferente y la estoy rechazando. Si se fijan, fíjense, aquí es interesante el análisis para recordar. Ya con esto termino. Generalmente en un análisis estadístico establecemos la alternativa y por consiguiente establecemos la nula después. En sus protocolos de tesis, ustedes primero establecieron lo que están poniendo en su protocolo es la alternativa, no la nula, porque quieren ver un efecto, no quieren que no pase nada. Entonces, si yo digo que lo que me interesa demostrar es que el promedio de la muestra 1 sea diferente al promedio de la muestra 2, por lo tanto, esta sería la alternativa. Por lo tanto, la nula tendría que ser que el promedio de la muestra 1 sea igual a la muestra 2. Ese sería un caso. Y estaríamos hablando de una distribución de dos colas. Ahora, si lo que me interesa es demostrar que el promedio de la muestra 1 es mayor que el promedio de la muestra 2,
estaríamos hablando de una distribución de una cola, y la cola sería, creo que así, hacia la izquierda, ¿no? Y por consiguiente acá, tendría que ser lo contrario, menor o igual a mu2. Y demostrar esto, que mu1 es menor que mu2. Entonces aquí la nula tendría que ser que mu 1 sea mayor o igual a mu2, ¿no? Entonces, en el análisis real, ninguna de estas es real, o sea, no se debería de cumplir. Y lo podemos ver aquí. Si yo cambio aquí la hipótesis, por ejemplo esta, me va a seguir dando mayor que 0.05. 0.05, es decir, se acepta lo que es la nula. Entonces, en este caso, que la media 1 es mayor que la media 2, se estaría cumpliendo esta. Y no porque la media 1 sea menor, sino porque es igual. No es porque sea menor, es porque es igual. Hay que tener cuidado con esas interpretaciones. Y aquí igual, si yo utilizo esta como alternativa, se rechaza la alternativa que sería que mu1 sea menor a mu2, y se acepta la mu1 mayor o igual a mu2. Y no porque mu1 sea mayor a mu2, sino porque es igual. Es decir, en cualquiera de los casos, de los tres casos, se está resultando que este es nuestra hipótesis que se está cumpliendo. Entonces, la única forma en que mu1 sea menor o igual a mu2 y mu1 sea mayor o igual a mu2, como mu1 no puede ser a la vez ni menor ni mayor, es decir, ni esto ni esto, entonces esto no es lo que se está cumpliendo que en ambos casos es igual. Por lo tanto, este es igual, esta es la parte igual. Y entonces, sería eh, el, con esto terminamos los preexperimentales. Con esto damos por terminado los preexperimentales, y en la próxima clase entramos con lo que son dejen cambiarle aquí, les voy a mostrar, con los cuasi experimentales. Un ejemplo de un cuasi experimental, déjense los muestro, se los adelanto. Sería el ejemplo 5, me parece que era el ejemplo 5. Sería ¿no? Este sería un ejemplo de un análisis preexperimental, ¿sí? Tenemos el proceso, por ejemplo, el proceso de embolsado de bolsas de té, de esas bolsitas de té, que compramos, ¿no? Ahí en los supermercados. Entonces, una empresa, eso lo hacemos ya la siguiente, no les voy a dejar planteado el problema. Una empresa produce bolsas de té por medio de un proceso automatizado, por medio del cual se preparan hojas de té y se embolsan. La empresa labora en dos turnos, el turno matutino y el turno vespertino, y posee 4 máquinas, A, B, C y D. Todos los días, como parte del control de calidad de la empresa, se toma una muestra aleatoria de 150 bolsas de té. Se pesan y se registra el turno y la máquina que le corresponde. Con estos datos se realiza un análisis para determinar que el proceso esté basado acorde a las especificaciones establecidas, es decir, 5.5 gramos de té en promedio por bolsa. Este es el objetivo. Este es el objetivo. Entonces, lo ideal es analizar cómo interviene A, cómo B, cómo C, cómo D, el turno matutino y el turno vespertino, pero ya estaríamos hablando de este, dos factores, y cada factor tiene 4 tratamientos. Un montón de cosas. Eso lo vamos a ver después, es más complejo.
como estamos en un análisis eh, cuasi experimental, nos vamos a dejar con con dos muestras, y una de las muestras puede ser el matutino y el vespertino. Y como en ambos turnos se usan las máquinas A, B, C y D, entonces podemos analizar que un grupo hacemos eh, la medición, perdón, tenemos el grupo, hacemos la medición, intervenimos y luego la medición. Y tenemos otro grupo, la medición, la intervención y la medición, donde este es un grupo uno y un grupo 2. El grupo uno y el grupo 2 no tienen nada que ver, son dos turnos diferentes, es decir, hay personas que trabajan 8 horas en la mañana y luego se van a sus casas y vienen otros grupos, otras personas totalmente diferentes que llegan a a la empresa, y entonces estaríamos hablando de dos grupos independientes. Entonces ahí ya estamos hablando de una prueba. Esas pruebas ya se conocen cuasi experimentales, es decir, ya son más experimentales, no tanto como las un poco más que las preexperimentales, pero menos que las experimentales puros, está intermedios. Tenemos un poquito más de control. El análisis es un poquito más profundo que los preexperimentales. Entonces, es, y ese es el análisis que vamos a hacer. Y aquí tenemos el turno uno, lo vemos como el grupo uno, y luego tenemos el turno 2, lo vemos como el 2. Y tenemos 150 muestras en total durante los dos turnos, es decir, sacamos 75 en la mañana y sacamos 75 en la tarde. Y si abrimos, por ejemplo, en el caso déjenme borrar, si abrimos lo que es Minitab, están las estadísticas, aquí estamos en estadísticas, aquí está la Z de una muestra, T de una muestra y la T pareada, que esas se consideran cuasi experimentales, y perdón, preexperimentales, y estas ya se consideran cuasi experimentales. Es la T de dos muestras, pero esta es paramétrica. Ahora, ¿por qué no hay la Z de dos muestras? Se puede hacer la Z de dos muestras, porque la T, aunque se sugiere abajo de 30, arriba de 30 es prácticamente la normal, y se hace con los estadísticos de la T de Student. Entonces, todos los software tienen esta T de Student. Ahora, hay que hacer su análisis de normalidad. Si es normal, hay que utilizar la T de dos muestras, son muestras independientes. Y si no es normal, hay que usar una paramétrica. En este caso, utilizaríamos, bueno, lo vamos a ver ya la próxima, la Mande-Whitney. Sin embargo, en el caso de Jacobi, que es gratuito, me parece que es un poquito más poderoso porque nos da más opciones. Este sería esa misma prueba, la T para muestras independientes. Si demostramos que hay normalidad, utilizaríamos la T de Student. Pero si no hay normalidad, tenemos dos opciones, la U de Mann-Whitney y la T de Grange. ¿Sí? Y ya veríamos cuál se sugiere para cuál. Para esto vamos a recurrir a unos artículos. Este, igual podemos recurrir a libros, y aquí están las hipótesis. Si se fijan, este software es muy poderoso, ¿no? Sin tanto rollo, meter aquí directamente picamos y nos da. Y incluimos algo que se llama prueba de homogeneidad. Eso lo vamos a ver. Esto lo resuelve a través de la F, de la distribución F, donde compara como tenemos dos muestras, esto ya va a empezar a aparecer a partir de dos muestras, de dos grupos independientes, cuando tengamos dos grupos. Esta de homogeneidad, esta se refiere qué tan parecido o diferentes son las desviaciones estándar. Entonces, ese tiene un significado también estadístico, ¿sí? Lo ideal es que, aunque sean dos turnos diferentes, lo ideal es que tuvieran la misma homogeneidad que estuvieran produciendo. Si es diferente, entonces hay que explicar por qué.
pero bueno, ya sale del contexto del curso, ¿no? Es parte de la generación de nuevo conocimiento, no quedarnos nada más con la estadística. Pero esto ya lo hacemos, les estoy adelantando. Este, igual la normalidad se hace con Shapiro-Wilk, generalmente Shapiro-Wilk, pero en este caso utilizaríamos bueno, aquí nos las va a cambiar, no se preocupen, porque son 75 muestras. Y ahí le dejamos, pero ese sería ya de muestras independientes. Y espero ya terminar la siguiente semana para ya empezar con pruebas factoriales y ya medio empezar a entrar ya lo que es en sí la parte que se conoce como diseño de experimentos. Pero todavía nos falta un poquito, un poquito. Todo esto nos va a ayudar bastante a interpretar la información. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna duda, muchachos? Como quiera, vamos a No, yo estar no. repitiendo, repitiendo, repitiendo. Se va a oír muy, y a lo mejor los canso con repetir lo mismo, pero el propósito es que nos quede claro, ¿no? Ok, de acuerdo. Bueno, pues entonces, si no hay alguna duda, ah, ahí Igual, o nos queda. sea, como muchos de ustedes son industriales, ¿no? Ya yo creo que tienen mucho, mucho conocimiento de esto, Sí, ya llevaron algo de ahí en calidad, en de estadística calidad, y sí, eso. entonces, va a ser bien sencillo, ¿no? Ok, La cosa es dándole la aplicación, o sea. exacto. Muy bien. Bueno, pues entonces hasta ahí nos quedamos y nos escuchamos el martes, doctor. Sí, nos escuchamos el martes. De acuerdo. Muy bien. Bueno, muchachos, pues hasta luego.